Por favor, danos un ejemplo de todo lo que has hecho, por favor, aquí. Pues mira, yo tengo el gusto de ser abogado litigante, Sí. me decanto mucho por el área constitucional, mi especialidad como tal es el amparo, me gusta llevar los casos teóricos a la práctica, es algo que a mí me apasiona mucho. Llevo, desde el 2004 salimos de la Universidad La Salle, ya estamos en 2018 más o menos, y hemos ejercido el derecho desde distintos puntos de vista, en despachos, poder judicial local, federal, notarías, y por supuesto combinado con la parte de la academia. Entonces el tema constitucional es algo que a mí me apasiona demasiado, Sí. y me siento muy orgulloso o me siento muy, muy feliz de estar viviendo esta época porque son tiempos interesantes y poder platicar de esto con tu público es algo que me llena de alegría. Ok. Yo considero que es un fenómeno porque, y no solo pasa en México, pasa en el mundo. El tema de las encuestas, por ejemplo, ahorita recuerdo Estados Unidos, Sí. el tema de encuestas, en Estados Unidos decía que quien iba a ganar era Hillary. Ajá. Y resultó que en las urnas, independientemente de que la forma de representación allá es distinta a la de aquí, pero en las urnas ganó la oposición, o sea, había mucho voto escondido dentro de todo. Entonces, yo creo que a mucha gente le dio pena por lo que decía la gente respecto a su voto. Sí. En todo caso, expresar que eran afines a Andrés Manuel, pero yo creo que era un tema que se demostró en las urnas. Independientemente de cuál sea tu mensaje político hacia los demás, quizá bajo el miedo de que no te digan chairo, como muchas veces despectivamente se refieren aquí, hacia ¿no? uno, Sí. pero el voto se ejerció en las urnas. O sea, si de algo podemos estar seguros es que no hubo fraude en ningún momento y son 30 millones, es mucha gente la que votó. Claro. Entonces yo creo que más allá es como un sentimiento de esta polarización que estamos siguiendo y que no quiere esa gente, pues seguir enfrentando, seguir dando justificaciones de algo que fue su decisión en ese momento. Es una opinión muy personal. Claro que sí. Yo creo que es algo normal, hay una reacción al cambio. Siempre que se produce el cambio hay alguien que no está a gusto con él y por supuesto es una reacción natural. Ajá. El hecho de que un poder haya promovido una acción de inconstitucionalidad nos habla de que nuestro sistema, nuestras instituciones son sólidas, son loables. Es algo en el cual hemos construido a base de mucho tiempo. Entonces, considero que el hecho de que un poder se enfrente a otro simplemente es pues la materialización de que efectivamente vivimos en un país democrático. Algo de lo bueno que nos dejó la democracia es que se puedan implementar, se puedan accionar estos medios de control constitucional. Llama la atención que sea el propio Poder Judicial quien va a resolver en el fondo esta circunstancia. Yo confío en que dentro de todo el Poder Judicial, a través de una argumentación, justifique el por qué desde su punto de vista se podría atentar contra principios constitucionales. Repito nada más algo muy importante. En estos medios que son las acciones de inconstitucionalidad, la ley tiene la presunción de estar bien hecha. Si estas personas, el Poder Judicial o las personas que incitaron esta acción de inconstitucionalidad contra la famosa ley de austeridad republicana, quisieran demostrar que están mal, habría que conseguir el voto de 8 ministros. Tenemos 11 ministros en la Suprema Corte. Tendrían 8 que decir que efectivamente es inconstitucional. Entonces, no porque estaba leyendo en los periódicos que revés, un peso importante contra la reforma. O sea, es normal, es natural que se implementen medios de control constitucional. Que hasta cierto punto se interpongan es una cosa, que se acepten es otra, y mucho más allá que se les dé la razón es otra. Y en el caso de acciones de inconstitucionalidad necesitamos aparte el voto de 8 de 11. Entonces, dar por sentado ahorita que se va a echar para atrás esta reforma porque se asumen algunas personas que es inconstitucional, habría que ver. Hay que esperarnos hasta un resultado final y habría que ver si efectivamente esta reforma se va a aplicar para aquellos derechos que ya se adquirieron o va a implementarse para aquellos nuevos puestos, no para los derechos ya adquiridos. Quizá, y estoy completamente de acuerdo con el doctor, y en ese sentido, si tuviera que dar una palabra corta, yo creo que el mundo internacional está consciente que el discurso, en tanto en los hechos, en las palabras como en los hechos, sí implica un cambio. Sí implica un cambio. ¿En qué sentido? Creo que abiertamente Andrés Manuel ha dicho que no le gusta el sistema económico político neoliberal. Abiertamente lo ha dicho. Y creo que sus detractores es quienes lo quieren poner en un extremismo.
Yo creo que el mercado internacional, yo creo que la crítica internacional está a la expectativa. Está a la expectativa porque si bien es una persona que ha demostrado que le gusta ejercer el mando, que le está dando esta nueva dimensión al Ejecutivo Federal, porque aparte cuenta con una posición única, envidiable, tiene mayoría con diputados, mayoría con senadores, para incluso ellos mismos, sin necesitar de aliados, reformar cualquier ley federal, necesita solo 8 votos de diputados, 9 de senadores para lograr esa reforma constitucional, toda vez que tiene 19 legislaturas locales a su favor. Entonces, y aún así, a pesar de ese poder que tiene, creo que en los hechos, o por lo menos cuando le responde a periodistas francamente, con el tema de los superdelegados, cuando se pone a negociar con Corral, cuando les dice que ya no van a intervenir tanto en seguridad, etcétera, vemos un presidente que está respetando el marco legal que tiene, a pesar de que tiene las herramientas hoy en día para transformarlo. Entonces, yo creo que si bien el mundo lo está viendo hasta cierto punto como antineoliberalista, no por eso lo podríamos encasillar en una persona extremista. Sí, yo lo siento hasta cierto punto moderado incluso. Sí, bueno, es que es básico saber, bajo la teoría filosófica, establecer un concepto, ¿no? O sea, algo que defina al gobierno, cómo lo definimos, ¿no? Socialista, como progresista, porque se decía también que los gobiernos de Sudamérica eran progresistas. Y parece que toda esa ola de progresistas falló. No sé, no sabemos. Pero ¿cómo lo podemos decir? Es que en la rama jurídica lo vamos a también definir, o sea, definir es acotar, es limitar, o sea, es encasillar. Claro, sí. Y vivimos un momento histórico único. O sea, la idiosincrasia del mexicano es única, somos sui generis. Y el momento que estamos viendo los mexicanos también es único. Nuestra democracia es joven. Tenemos 18 años siendo realmente un país demócrata. Y entonces es un punto muy bueno, sí. Ajá. Entonces, tratar de definir con lo que ya tenemos, como decía el doctor Ramsés, es un error, es un error. Y habría que acotar quiénes son aquellas personas que tachan de dictador a Andrés Manuel, porque Andrés Manuel tiene detractores, como cualquier persona, como cualquier líder que genera polémica, pero también hay mucha gente que lo apoya y no lo ve como un dictador. Entonces, habrá que ver quién está diciendo, o sea, porque en una realidad tenemos muchas formas de ver el mismo fenómeno, ¿no? Entonces, apreciamos la tasa, los tres, de una manera completamente distinta, estando en un tiempo real. Entonces, insistimos, tratar de definir, tratar de acotarlo con lo que ya tenemos es un error conceptual, desde mi punto de vista, grave, honestamente. Claro. Sé entender bien el sentido de la pregunta, haciéndolo en palabras cortas. No sé si se quiso decir en algún momento que en un país que no tiene una educación tan fuerte, es notorio o era evidente, la consecuencia era que se votara por quien se votó. Y yo creo que, volviendo al punto otra vez, yo creo que el actual gobierno tiene intelectuales. O sea, es decir, hay intelectuales que están tanto a favor como en contra del gobierno, como cualquier circunstancia. Entonces, lo cierto es que hemos estado acostumbrados a que los intelectuales que están con el sistema sean los que ahorita tengan el mayor número de cámaras, que tengan el mayor todavía número de micrófonos. Pero en la otra parte también tiene intelectuales que está a favor de que, en cierto sentido, pues se priorice el gobierno también para los pobres, que dicho sea de paso, son los que más habitan este país, ¿no? 1 de cada 2 personas, según datos duros del INEGI, viven en pobreza. Entonces, ambas partes de la moneda tienen a sus propios intelectuales. O sea, pensar, y por eso igual volvemos al sentido de la primera pregunta, ¿por qué la gente, al parecer, le da pena decir que votó por AMLO? Pues igual por esa polarización y esa crítica de decir, si tú votaste por AMLO eres inculto, si tú votaste por AMLO va en ese sentido, lo cual, insistimos, es un error, porque no solo la gente pobre votó por AMLO, no fue el voto de la gente pobre, fue un voto homogéneo. Muchos jóvenes educados votaron por AMLO. Entonces, volver al punto y polarizar y etiquetar y decir inculto AMLO, pobre AMLO, es mentira. Muchos intelectuales también piensan que hay que ver por el pobre, porque el pobre también es parte del país. Total. Y eso también da estabilidad a la larga. Claro. Bueno. Yo siento que hasta cierto punto, el tema de las encuestas es un tema único. Podríamos hablar
3 programas solo de las encuestas. Pero volviendo al tema de que si parte Y de, los cierto, hacemos, ¿eh? Los hacemos. de ese cierto desencanto por haber gestionado antes, incluso de tomar formalmente el cargo, yo creo que es parte de cierta congruencia. Porque hay el miedo más grande del detractor de Andrés Manuel es la famosa reelección, ¿no? Ese es el miedo más grande. Sí. Que de alguna u otra manera quedó hasta cierto punto acotada cuando en sus discursos establece que como uno de sus pilares es Madero, él no cree en la reelección. Entonces, en este sentido, él dice, yo tengo solo 6 años, porque no me voy a reelegir, o sea, eso se lo compramos. Entonces, esa necesidad de empezar desde antes incluso a gestionar estas reformas legales y ciertos puntos importantes, entre otras, para demostrar que el cambio viene, ¿no? O sea, muchas cuestiones de quién manda, tema del aeropuerto. Para mí es un tema de congruencia en este sentido. O sea, ¿por qué lo hizo antes? Yo sí creo que lo hace antes porque sabe que el tiempo viene encima, porque sí creemos muchos que efectivamente no se va a Qué reelegir. buen punto ese, sí. Ajá. No creemos que vaya a reelegir porque sí le compramos el discurso de que quiere pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México, ¿no? Este tema que estábamos hablando del cristianismo, igual, y esta trascendencia, creo que es una persona que le gustaría estar en los libros de historia. Entonces, sí le compramos, o por lo menos yo sí le compro el discurso, no se va a reelegir, entonces tengo poco tiempo y quiero fijar las bases, quiero hacer el cambio desde ya. Entonces, por eso yo siento hasta congruencia. No por eso quiere decir que estamos a favor, pero sí creo que es algo congruente con el pensamiento de él, la no reelección hasta cierto punto. Oye, pero es que, Víctor, parece como que hasta Peña Nieto ni siquiera dijo, no participes, esto todavía sigue siendo mi gobierno. No peleó en ningún momento ni siquiera un espacio de ese poco gobierno que ya le quedaba. Ahí hay otro tema, ¿no? ¿Hasta dónde se negoció con el status quo? Sí. ¿Hasta dónde era eminente que iba a ganar? Y hasta dónde era, ¿qué pactamos? El gobierno que sale y el gobierno que entra. ¿Hasta dónde borrón y cuenta nueva? Permíteme hacer esta cuarta transformación, ya no volteo para atrás. ¿Y qué más a cambio? ¿No? También otro tema. O sea, ¿por qué el gobierno federal decidió dejar paso a esta transición sin poner tanta oposición? Que hasta en el discurso en el Congreso se lo reconoce textualmente AMLO a Peña Nieto, que gracias, pues, según él, por no intervenir como otros expresidentes para lograr esta alternancia. ¿Qué hubo detrás? Insisto, muchos programas podríamos aventarnos para Pues eso. los hacemos, ¿eh? Sí, quizá también habría... Breve, rápido. Pues me quedo rapidísimo tomando lo que dice el doctor Ramsés. Sí. Es cierto, en materia legal una cosa es la verdad histórica y otra cosa es la verdad jurídica. Y la verdad histórica y la jurídica, la verdad legal, no necesariamente están empatadas. Entonces, es importante recordar estos temas. Yo me quedo con esto, me quedo con invitar al público a que estemos un poco más abiertos. Claro. No una verdad es la única. No, Andrés Manuel no solo tiene detractores, también hay gente desde otro, culta, que no lo ve tan mal las políticas que está implementando. Excelente. Con eso me quedo.